Me vino una niñita que quería hablar conmigo y en medio de todo eso el Espíritu Santo me dijo, ella es abusada por su papá y su mamá lo sabe. Para tremenda sorpresa mía, el Espíritu Santo me dio una tremenda, pero tremenda enseñanza. Me dijo, Ana, hay algo de lo que culpo a la niña. ¿Cuántos años no tardé yo en decirle a mi padre te quiero? No de abuso, pero yo recuerdo de decirle, mirarle y decirle te odio, te odio, te odio. Y me costó años. Aunque yo pasé alguna situación cuando era pequeña que abrió como el área sexual, en realidad yo luego conscientemente comencé con esto de la masturbación. Yo lo había arreglado con Dios, pero nunca lo había llegado a confesar a nadie. Y era una y otra vez y no era capaz de salir de ahí. Que no sea una desgracia la que te acerca a la gracia. Soy la pastora Ana Olondo y estoy tan agradecida con Dios y tan contenta de que por fin este podcast va adelante. Esto es un sueño, un podcast que nació en el corazón de Dios y hace un año que el Espíritu Santo me dijo, vete adelante con este proyecto y hoy puedo decir, tenemos el primer podcast de conversaciones con Dios. Y ustedes dirán, ¿qué tipo de o qué clase de título es ese? Es que yo creo que Dios está continuamente conversando con sus hijos. Nosotros podemos escuchar su voz, aún en medio de un podcast, aún en medio de un supermercado, y eso es lo que queremos impartir. Un Dios real, un Dios vivo que viene aquí para hablarte a ti. Y tengo aquí unas colaboradoras preciosas que quisiera ir presentando para todos aquellos que no las conocen, aunque sé que mucha de nuestra audiencia ya conoce, por ejemplo, a Yasmina. Tenemos en primer lugar, Yasmi, si quieres decir algo a la audiencia, si quieres presentarte. Bueno, pues sí, me tocó aquí contra mi voluntad. Pero siempre siendo la voluntad de Dios. Pero sí es un honor y un placer de verdad estar con estas tremendas mujeres de Dios que echo para atrás y miro para atrás y digo, ¡ay, Dios mío, ¿dónde me has llevado? ¿O de dónde te has sacado? ¿De dónde me has sacado y de dónde te ha traído? Que igual que lo ha hecho conmigo, pues lo va a hacer contigo que estás ahí. Amén. Y bueno, de verdad que es un placer y un privilegio estar ahí y apoyar pues lo que nuestros pastores, Dios le da la visión y estar con ellos y apoyándolos. Es verdaderamente un placer. Qué bueno, gracias Yasmi, porque realmente para nosotros el placer es nuestro de tener personas así que están a las buenas y a las no tan buenas. Gracias por tu colaboración en este programa, que sé seguro en este podcast, que sé seguro va a ser de mucha bendición para todo el que nos oye. Y tenemos también, bueno, decir para los que no conocen a Yasmina, que Yasmina es una de las voces principales de Cielos Abiertos ahí, la que adora, la que hace que el cielo llegue a la tierra. Y tenemos otra que también está en esa alabanza poderosa de Cielos Abiertos y es nuestra colaboradora Laura, mi gran amiga, y bueno, quisiera que te presentes ahí a la audiencia. ¿Qué tienes que decir? Bueno, pues para mí también es un privilegio. Me uno a lo que Yasmina estaba diciendo, ¿no? Es un placer poder servir a Dios y estar expectantes más bien de lo que Dios va a hacer, y este proyecto sabemos que viene del corazón de Dios y va a cambiar muchas vidas. Amén, muy bien, muy bien. Y bueno, cómo no, tenemos aquí a una persona, una colaboradora que sé muchos ya la conocéis porque incluso tiene su propio canal, sus propias redes, pero es un privilegio también tener con nosotros a Stephanie y quisiera pues que ahí te presentes, Steffi. Pues sí, bueno, mi nombre es Stephanie, yo sirvo aquí en la casa, en Cielos Abiertos. Al fin llegó este podcast que de verdad desde hace un año, como dijo la pastora, está en su corazón, que Dios se lo dijo, y bueno, aquí por fin vemos el resultado de ese diseño y pues igual es un privilegio para mí servir aquí. Qué bueno, gracias de verdad por tu colaboración, gracias chicas, de verdad. ¿Sabéis qué voy a hacer? Os voy a dar un aplauso. Nos aplaudimos a nosotras mismas. Bueno, pues ahora sí, este programa tiene como título ¿Por qué caemos siempre en el mismo pecado? Y es que creo que es un tema que a nivel mundial la Iglesia de Jesucristo se puede identificar, porque creo que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora bien, aunque estamos justificados en Cristo, ¿cuántos pueden decir conmigo, yo me identifico porque realmente es como si no pudiera dar muerte al pecado, no pudiera dar muerte a esa vieja naturaleza, no podría, o como que no puedo crucificar esa carne? Hay
un pecado que me persigue. Y tal vez algunos están diciendo, bueno, pero esto siempre va a ser así hasta el final, vamos a siempre pecar. ¿De qué está hablando esta pastora? Si siempre va a haber un pecado que nos persigue, ¿no? Nosotros, antes de entrar en el podcast, estábamos hablando detrás de, ¿cómo lo digo? Detrás de tienda, detrás tienda, no sé cómo se dice, pero estábamos hablando un poquito de esto y vimos que hay una diferencia, una gran diferencia entre un pecado ocasional o un pecado consentido, ¿verdad? ¿Alguna podría explicar un poquito acerca de esto? Primero decir, un momentito ahí, primero decir que todo esto viene de una prédica que en YouTube se hizo viral, porque caemos siempre en el mismo pecado. Y esto fue como que Dios usó en mi corazón para hacerme entender, hay un tema que va a pegar con todos, o a todos les va a pegar, mejor bien así, ¿verdad? Y bueno, por eso es lo que queremos hoy impartir, cada una desde un punto de vista diferente, puede entender el pecado. El pecado siempre va a ser pecado, pero puede entenderlo de una manera. Entonces, a ver, ¿quién es la primera voluntaria de este podcast, de este primer podcast? Que ustedes tienen que saber que, claro, esto ahora está que corta el hielo. Mira, estaban estas mujeres detrás de cámara riendo, saltando y decía, veréis, que damos play y están Y nos encajamos aquí en el sillón. Dura, como pajaritos desplumados. Pero bueno, alguna valiente que arrebate ahí. ¿Qué puedes decir del pecado? ¿Qué puedes decirles a ellos? La verdad es que esa enseñanza del pecado ocasional y el pecado que uno repite, la diferencia en mi vida yo lo vi cuando estaba en el mundo, o con mentiras, por ejemplo. Constantemente mentía y algo me salía natural, y ese placer en hacerlo. Qué bueno, buen punto ese placer. Ese placer en hacerlo. Cuando llegas a Cristo, ya todo empieza, Dios empieza ahora en tu vida y a cambiarte y a liberarte de muchas cosas. Y es verdad que ocasionalmente ha sido un punto fuerte, el pecado ese ha sido un punto fuerte en mi vida, en mi vida anterior, y tengo que estar pendiente de eso, de esa pequeña sutileza. Y ocasionalmente es verdad que uno puede, pero lo que uno tiene que hacer es, pues, exponerlo. Decir, de verdad que tengo esto y necesito ayuda primeramente del Espíritu Santo que me ayude y que conmigo me diga, hey, Yasmi, ya no hay ese plan. Ya va, por eso va, exactamente, ya es esa angustia, esa preocupación, ese decir, Dios, no quiero fallarte. No quiero de pecado. Exactamente, no quiero fallarle, porque sé que no hay medidas en pecado. Y bueno. Exacto, tremendo lo que acabas de decir, eso de el placer. Porque yo siempre he pensado que un cristiano que realmente le dice sí a Jesús, quiero entregar mi vida, y peca, es que ya ni disfruta del pecado, ni disfruta de Cristo si andas mal, porque, o sea, lo que quiero decir es que en el mundo hay un tipo de placer que te gusta caminar en ello, pero en Cristo aún ese pecado te dé algún tipo de placer, trae más tristeza al corazón. Exacto. Pesa más, ¿no? Pesa más la tristeza que el placer que te puede dar. Por eso nosotros creemos que ¿por qué caemos siempre en el mismo pecado? Es como una clave. Una cosa es caer ocasionalmente en un pecado, porque de eso sí que nadie nos va a librar, porque entonces seríamos Dios. Y no, entre tanto estemos en esta tierra, va a haber un punto en el que va a haber un desliz, va a haber un mal pensamiento incluso, ¿no? Se te levanta ahí el corazón y has caído ocasionalmente. Muy diferente es el que cae repetitivamente en el mismo pecado. Y es de ahí, de esa prisión de donde nosotros hoy queremos impartir libertad para poder salir. ¿Sí? ¿Alguna tiene algo más que aportar? Bueno, pues entonces, entendido esto, ¿por qué a veces vemos cristianos que están en ese ciclo? ¿Por qué creéis que vemos cristianos que están en ese ciclo del peca, confiesa, peca, peca, confiesa, peca y no pueden salir? Yo para mí, en mi vida tengo una clave, o algo que Dios me mostró claramente, Ana, por esto. Para mí es algo, lo voy a compartir ahora, pero quiero daros participación. Entonces, ¿qué creéis una de las cosas que puede suceder de por qué uno no sale de esa prisión? Bueno, yo lo veo como igual en varias, hay como varias posibilidades, ¿no? Pero entre ellas puede ser también una vez, a lo mejor, la vergüenza, ¿no? De confesarlo.
El encubrir. Sí, de encubrir al final Muy el bueno. pecado, ¿no? Pero puedes sentir vergüenza, ¿no? Porque sabemos que estamos en Cristo, que somos una nueva criatura, pero el pecado al final trae vergüenza. Y creo que la clave es lo que tú has dicho, ¿no? El encubrir al final va a hacer que nos quedemos todavía más atados, ¿no? Uy, ahí además hay un peligro muy grande, porque el encubrir te puede traer el maquillar, Exacto. aparentar. Porque tú estás encubriendo algo que no quieres que se vea Exacto. delante de las personas. No sé si alguna persona ahí se está sintiendo identificada. Quiero decirte algo, este programa no está como, este podcast no está, no sé por qué digo programa, me creo yo la presentadora de la televisión. Este podcast no está realmente para señalar con un dedo acusador a nadie, ¿no? Yo siempre digo que todo aquello que nosotros exponemos es exponer al reino de las tinieblas, exponer el mal. No es un dedo acusador contra nadie. Es que incluso el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas a señalar un pecado, nunca señala a una persona, señala el pecado y te trae como esa impartición de trabajamos juntos para sacar el pecado de aquí. Y creo que la finalidad de todo lo que estamos hablando es esta, ¿verdad? O sea, exponer un poco el reino de las tinieblas, exponer de qué manera, porque justo antes de entrar, pues hablábamos de todo esto, ¿no? Hablábamos de cómo realmente los seres humanos tenemos como el encubrir. ¿Qué pasó en el Edén? Efectivamente. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Alguna recuerda? A ver, ahora les voy a ir con las clases prácticas. De todas las enseñanzas que yo doy, alguna tiene que recordar. Bueno, pues hace algo. poquito, ¿no? Que lo has predicado, bueno, ¿no? venga, te voy a dar ahí el Justamente clic. eso, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, pues fue Dios que tuvo que salir al encuentro de ellos, ¿no? Que le dijo, ay, estáis ahí, ¿dónde estáis? Exacto. Escondidos, ¿no? No tuvieron esa capacidad de ir ellos a Dios Exacto. y a arrepentirse. Eso es, ¿viste? ¿Aprobado? Aprobado, venga, Adán fue a Eva y Eva fue a la serpiente. Al final echamos Culpas, exacto. Muy bueno. Lo hice porque es que él me dijo, Claro, es que el siempre hay otro otra me persona. dijo. O me Exactamente. incitó o me llevó a pecar y en realidad al final es nuestra decisión si pecamos o no. Muy bien. Efectivamente. Eso es como un patrón, ¿verdad? Que el ser humano tiene sí. o una inclinación en el Sí. corazón a siempre. El culpable no soy yo. Ajá. Y además, si hace falta, el culpable es Dios. Mm, Porque realmente terminamos en muchas ocasiones echándole la culpa a Dios mismo de nuestros pecados, de nuestras decisiones, ¿no? Y me parece algo terrible. Ya en el Edén el Señor nos mostró esta inclinación, Adán y Eva, como compartíamos antes, también antes del podcast. No solamente ellos pecaron y se ocultaron, sino que Dios, en su infinita misericordia, fue a por ellos. O sea, tremendo, ¿verdad? Que el Señor, pecamos y es el Señor. Se rebajó al nivel. Sí, el Señor viene a por ti, oye, ¿dónde estás? Y aún así ellos siguen como encubriendo, Justificándolo, sí, justificando. ¿sabes? Porque eso me parece tremendo, ¿no? ¿Y cuál es el punto de todo esto? Donde el Señor una vez me dijo, como bíblicamente te puedo enseñar, Ana, que esto es así, ¿no? Porque la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Es que ya está como sentenciado. Ya está. Tenemos la tendencia esa de encubrir y el Señor, sabiéndolo, ya nos estaba diciendo, ¿no? El que encubre el pecado no va a prosperar, Efectivamente. más el que lo confiesa. ¿Y qué más? Porque hay un punto importante aquí. Y se Lo confiesa y se aparta. se aparta. Ay, para mí esto es tremendo Es porque clave. hay mucha confesión en el pueblo de Dios, a veces muchos lloros, Sí. porque ya cuando el Espíritu como que te presiona, venga, vamos a trabajar en esto, vamos a salir de aquí, como que uno ya rompe y dice, sí, lo hice, ¿no? Pero se aparta. A veces nos falta el se aparta, nos falta el cambiar de dirección. Total. Entonces estamos en ese peca, confiesa, peca, confiesa, peca. Primero porque no quiero reconocer, segundo porque cuando reconozco no me quiero apartar. Y no sé si alguna tiene alguna experiencia de algo así. Uy, a mí me viene muy fuerte. Es el Espíritu de Dios, habla. Suéltalo, Dale, ya, suéltalo. Ay. Hacemos No, pero presión de grupo. verdaderamente estaba hablando y llevaba un rato con eso y veía a alguien como en un sillón, todo oscuro, con una televisión, un portátil, no sé exactamente, pero no sé si es pornografía, no sé si es telenovela, es que no sé exactamente lo que puede ver, pero como algo oculto y echándole culpa a Dios. Es que claro, tú permites que yo también pueda ver esto, tú permites que, porque no se apaga la luz y dejo esto. Ah, No, buenísimo. el apartarte del pecado es
sacrificar la carne. Siempre estamos esperando a que Dios haga Sí. algo por, ¿no? Y al final Dios no trabaja así. Ya. Dios no le dio al botón del No, internet para entenderlo. Exactamente, el play. El play del porno, play. No. Entonces, de verdad que en este momento veía una persona sentada practicando un pecado, no sé, telenovela, no lo sé, pero verdaderamente que Dios quiere ayudar a esa persona de que salga de ahí, que este momento Amén. sea para eso de lo que decía la pastora. Hay una impartición de libertad aquí, ¿eh? Amén. Puedes realmente hablar para tu cámara e impartir, porque hay una impartición de libertad. Ahora te voy a decir por qué, pero dale ahí a tu cámara, imparte esa libertad, declara Pues de libre a esa verdad, persona. Imparto desde aquí donde Amén. estamos, de verdad que yo sentí, me venía esa visión de ver una persona sentada ahí, masturbándose, viendo un pecado muy consecutivo y que llevas arrastrando por mucho tiempo. Pero hoy yo declaro en el nombre poderoso de Jesús Amén. que todo lo que se ha levantado de pecado, de la mente desde pequeño, de que te ha pesado algo, se cae ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y toda obra de Satanás que tiene preparado para ti, cae ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y de verdad te declaramos libre. Amén. Aleluya. Libre, libre. Dale ese aplauso. Con esto que me entorpece y todo, pero Gloria a Jesús. Mira, Amén, amén. realmente, oye, Yasmin, tú tienes un mover profético ahí, que el domingo, ¿te acuerdas que lo decíamos en medio en la guasa, ¿no? Que el Espíritu Santo te muestra maletas. Y yo Yo no sabía si venían o iba. Yo digo, yo no veo sino unas maletas. Sí. Porque, oye, yo no sé cuántos han visto el programa del domingo, pero Yasmina recibió una palabra del cielo para una persona y ella estaba viendo una mujer con maletas, pero a veces no estamos como adiestrados en esos dones, o ¿verdad? Y no sabía si las maletas iban o venían, pero la palabra llegó. Sí, Pero las wow. maletas estaban. Eso es, ¿no? Ahí estaba la persona Sí. preparada con sus maletas para Cuba, ¿no? Y tienes ese mover profético y además creo que va unido a liberación. Amén, wow. Porque hay muchos testimonios en la iglesia, muchos de ellos, Yasmin, incluso ni te he compartido, pero tremendo, como me dicen, es que Yasmina cantó un cachito de la canción, Wow. no te voy a poner en un apuro ahora de... Ah, que cante. Nada, he prometido no ponerte ningún apuro. Pero sí que lo tienes, ¿no? Porque yo veo como, es que fue una frase, una chiquita de la danza me decía, es que fue una frase que Yasmina dijo, Wow. fue una frase que le liberó Toma un, ya. un episodio de su vida que yo decía, Dios mío, Dios se puede mover así. Wow, Sí, Dios es multiforme. Claro. Entonces, de verdad, cuando sientas algo, imparte, imparte, porque hay una persona al otro lado que está recibiendo esa liberación, ¿de acuerdo? Aunque nos perdamos en el guión y todo, no pasa nada, aquí no, ya va bien. Primero las almas, ¿verdad? Sí, sí, primero las almas, exactamente. O en los servicios, primero Dios. Sí. Amén. Hay mucha gente que se sorprende, ¿verdad? Porque en nuestros servicios, gente que viene incluso de otras iglesias que dicen, pero aquí, o sea, los cámaras sueltan la cámara, la batería suelta la batería. Aquí yo digo, sí, primero Dios. Aquí y si hay que cantamos. soltarlo todo, se suelta todo. Cantamos ahí libertad Pero y hay de verdad libertad. que eso hay que honrarlo a las A los cabezas. pastores, que sí. nos han Sin enseñado. duda. Que Bien, nos ya, han de un enseñado. aplauso. Yo me doy el aplauso a mí misma, no es broma. Porque Es verdad. siempre ha sido así. Sí. No es por Gracias. ahora porque estén las cámaras. No, Siempre para ha sido nada, así. para Siempre nada. ha sido de que tengamos esa libertad Sí. y que primero es el Señor. Y si tienes algo con el Señor que tienes que entregar, tenemos que estar ahí. Sí. Entonces, Sí. eso, Sí. si la cabeza no lo Es permite verdad. o no lo hace fluir por años, Sí. la gente no lo haría. verdad. Entonces, tenemos esa libertad porque los pastores Es verdad. lo han inculcado. Es que nosotros hemos entendido muy, muy bien que donde no se le honra, Claro. Él no se manifiesta. Entonces nosotros queremos en cualquier iglesia, en este mismo programa, Eso. no todo es, ay pastora, es que usted no le dio la bienvenida al Espíritu Santo. La bienvenida al Espíritu Santo yo se la tengo dada en el corazón desde que pongo el pie en el suelo de la cama. No, antes. Antes. Digo, Señor, es como un automático, como que, y yo sé que si en este programa no se le honra, si en nuestras vidas no se le honra, Él no se va a manifestar. Entonces, Padre, para los pecadores que me están ahora criticando, no es broma, eres bienvenido aquí, Señor. ¿Os parece darle la bienvenida Sí, así? claro. Te animamos a darle la bienvenida con nosotros. Eres bienvenido, Espíritu Santo. El soplo de tu vida, el soplo, el dedo de Jehová está en este programa para libertar. El corazón del Padre y aquí tus guerreras para traer el reino, Señor, para enforzar las leyes del reino, para traer el cielo a la tierra, Señor, para hacer tu voluntad que se cumpla aquí en la tierra como la tienes establecido en el cielo.
eres, Espíritu Santo, bienvenido a este tu programa que nació en el corazón del Padre, que fue hablado por Jesús y que hoy nosotras estamos llevando a cabo conversaciones contigo, Dios. Le damos un aplauso al Espíritu de Dios. ¿Te unes a nuestro aplauso? Gloria a Jesús. Bueno, gracias. Es que lo digo así porque mira si la gente se queda con todo, ¿no? Que a veces hacemos rituales tan grandes que un día hago algo diferente en el culto. Pastora, hoy no hiciste tal. Digo, Dios mío, que tenemos metida la religión en las venas. Como si todo tuviera que ser un esquema, ¿no? Él está ahí en su casa. Muchas personas ya están sintiendo el soplo del Espíritu porque no solo está, Él se hace notar. Él siempre está entre nosotros y se hace notar. Yo ahora mismo estoy mirando para usted, pero yo siento, hay algo, aunque yo cerrara los ojos, yo siento la presencia de ellas en el lugar, porque somos seres que impartimos. Imagínate el Rey del cielo, el Dios todopoderoso, en un lugar, ¿cómo no va a impartir? ¿Cómo no se va a hacer notar, ¿no? A veces nosotros tenemos las barreras levantadas y es por eso que algo impide que llegue, pero con estos programas, estos podcasts, dale que te pego con el programa. Estoy profetizando un programa, chicas, creo. Con todos estos podcasts, yo creo que se va a romper esa barrera. Amén. Y otra facilidad que tengo yo así increíble es de irme del tema y terminar hablando de lo que no es. Así que como que vamos a retomar a por qué caemos siempre en el mismo pecado. Y estábamos hablando de que tenemos esa tendencia a culpar. Y aquí yo quería contar un testimonio, le estaba contando antes detrás de cámara, que fue uno de los testimonios que más me marcó, tanto para Dios hacerme entender cómo Dios funciona y también para hacerme entender pues, la bajeza del ser humano, cómo maquillamos nuestro propio pecado a una manera tal que yo puedo compartirte mi pecado y realmente tú hacerte partícipe, consolarme y sin saberlo estar abrazando un pecado. Fijaos lo que me pasó un día. Yo estaba aquí ministrando a una, hace muchos años, sí, la persona ya ni siquiera está en cielos abiertos, con lo que no voy a exponer a nadie se va a acordar de esta persona, fue hace mucho tiempo, pero era una joven, una niña, y estábamos en mi oficina, realmente en la oficina del pastor, y es que tengo que coger aire porque fue una de estas cosas que marcó mi vida, porque estábamos ahí hablando y era de las primeras veces que yo tenía así como esas visiones, o es que no sé ni cómo decirlo, pero esa palabra de ciencia, de conocimiento, algo que tú dices, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Porque me vino una niñita que quería hablar conmigo y en medio de todo eso el Espíritu Santo me dijo, ella es abusada por su papá. Y yo me quedé, y claro, no sabía cómo decírselo a ella, y resulta que el Espíritu Santo me añadió, y su mamá lo sabe. Entonces yo me hice uno con la niña y empecé a darle palabras de amor y a ministrarla. Ella lloraba y bueno, yo le dije, yo te voy a defender, vamos a ir donde tu mamá. Yo pensaba por dentro, la voy a... Wow. Dios me ha cambiado mucho. Porque en ese momento decía, le voy a cortar la oreja, no, la cabeza, te la voy a cortar. Y voy, porque yo era así enfoguetada, voy a ir a la policía, decía yo. Y bueno, en medio de todo eso, para tremenda sorpresa mía, el Espíritu de Dios, bueno, yo lo tengo todo en mis anotaciones, ¿verdad? Ahora voy a parafrasear, porque no voy a decir exacto la frase como me la dijo, pero sí sé lo que me hizo entender. Me dijo, Ana, te estás haciendo uno con la niña y yo hay algo de lo que culpo a la niña. ¿Tú te puedes creer? Wow. Yo decía, no puede ser, como la niña es la abusada, la niña es la dolorida, la niña es la que hay que abrazar y qué tal. Y el Espíritu Santo me dio una tremenda, pero tremenda enseñanza. La niña es la dolorida, la niña es la abusada, la niña es todo, pero la niña también es la que está pecando al albergar odio y rencor contra su papá. Y ahí Dios me hizo entender que a veces en nuestra bajeza incluso maquillamos nuestro pecado detrás de un pobrecita de mí. Porque hay una realidad, claro. Y con el papá se hará entender Dios y la justicia y lo que caiga, sí, pero claro. También hay otra realidad paralela que es con la ofensa que a ti te han hecho, ¿qué haces? Exacto. Porque puedes convertir eso en un pecado consecutivo en tu vida, así conscientemente abrazado de te odio por lo que me has hecho. Pero Dios irá contra él y en el día del juicio final tú no estarás sentenciándote por lo que tu papá hizo. Eso es verdad. Tú estarás ahí sentada en el banquillo de los acusados por lo que tú hiciste con lo que tu papá hizo, que fue pues no liberar ese perdón, ¿no? Entonces yo sé en mi espíritu que esto está ahora cayendo para alguien. Es que lo veo así, que te ha caído como un bloque al corazón, porque Dios acaba de como así zarandearte, porque estás albergando
odio, resentimientos, falta de perdón, y estás hablando, el Espíritu Santo me muestra que estás hablando con muchas personas, amistades, gente de la iglesia, con tu pastora, la puedo ver y todo tiene el pelo como con unas mechas rubias, puedo ver a tu pastora que ella en su buen hacer te está abrazando, te está consolando, pero realmente creo que el Espíritu de Dios ha venido no a señalarte a ti, no a señalar a tu pastora, ni siquiera a señalar el acontecimiento por el cual sufriste, sino ese pecado que estás guardando en tu corazón. Odio y falta de perdón. Comienza a mirar para adentro, porque en tanto que estés mirando la escena, mirando lo que te sucedió, mirando, no prosperarás, porque de alguna manera estás encubriendo tu propio pecado. Detrás incluso de la verdad, de lo que te hicieron, la verdad. Sí. Oye, algo de verdad que incluso puede ser para ir preso, porque hay cosas que nos hacen para ir preso. Pero eso no nos quita justifica. culpa. No nos exculpa, ¿se dice así? Sí. No nos exculpa, ¿verdad? Bueno, yo no sé vosotras, pero a mí Dios cuando me dio esta enseñanza me dejó. ¿Te estás riendo de mí? No. Es que, déjame contarlo. Estábamos antes haciendo el ensayo y decía, mira, yo no sé, pero yo, pastora, me quedo así mirándote. Es que usted ha nacido para esto. Porque... Es que es impresionante verla hablar. Y ahora lo estoy viendo así, riéndose. Digo, ¿te estás riendo? Es que Dios le ha puesto Nació el para don, esto. la unción, todo se lo ha dado a ella. Claro, pues, No, pero me venía muy... Yo estaba pensando y decía, wow, ¿cuántos años yo no tardé yo en decirle a mi padre te quiero? Wow. En poder rendir eso. No de abuso, pero sí de mi padre fue muy duro. Tal vez otro Y tipo no quería de llorar, abuso. yo no quiero llorar. No importa, cariño. Tiene Acuérdate que los los Kleenex están ahí. Acuérdate que la de los Kleenex. Pero sí, me costó muchos años. Yo lo miraba y yo recuerdo de decirle, mirarlo y decirle, te odio, te odio, te odio. Wow. ¿Decírselo a él? Sí. Wow. Decírselo a él. Y me costó mucho tiempo. Qué dolor para un padre escuchar eso de un hijo, ¿eh? Y yo lo decía y a mí también me dolía, pero era como que necesitaba sacarlo, decirle, te odio, te odio, te odio. ¿Sabes? Porque nunca a lo mejor sentí ese amor de padre hacia mí, sino fueron muchos castigos, ¿sabes? Y me costó años. Me costó muchos años decirle, mirarlo a él. Y estabas contando eso y me venía, digo, wow. Pues tal vez el Señor también está ministrando para él. Porque aquí Sí, cae para claro. todos, ¿eh? Sí. Oye, la primera ministrada con este programa, con este podcast, lo aprenderé. La primera ministrada con este podcast he sido yo. Sí. Porque hay mucho que Dios ha revuelto dentro y de hecho había anotado aquí un testimonio también. Ahora dais alguno de vuestros testimonios, que yo los quiero oír también. Yo ya dije montones, le toca. Estefi, yo la estoy mirando. Hola, La estoy mirando. Yo recuerdo también otro punto de por qué no salimos de esos ciclos, ese que hemos hablado del culpar a Dios, ¿no? Yo recuerdo cuántos años yo pasé, me acostaba culpando a Dios porque ¿por qué me has creado? ¿Por qué me has creado? Yo no sé si alguien estará ahora así. ¿Por qué me has creado? Y me levantaba de la cama. ¿Y por qué me has creado? Porque yo veía a un Dios como tirano, como dictador, como que me daba una larga lista de prohibiciones. No puedes fumar, no puedes beber, no puedes mentir, no puedes fornicar, no puedes. Y yo, en una vida tan enredada en fornicación, en bebida, en fumar, y decía, ¿para qué tú me has creado? Tirano, malo, que encima me creas sabiendo que yo iba a vivir por todo esto, porque esa es otra, ¿no? En la omnisciencia de Dios, que yo sabía, Él lo sabe todo, pues cuando me creó, ya sabía que yo iba a estar aquí, entonces me creó para deleite de mandarme al infierno. A regocijar. Sí. Oye, uno cómo puede tener la imagen de Dios como súper distorsionada, ¿no? Total. Y yo decía, ¿para qué me has creado? Hasta que Dios me hizo entender, Ana, me sigues culpando de tu pecado. ¿Cómo que para qué te he creado? Yo te creé y tus decisiones te llevaron donde estás. Y entonces finalmente, nuevamente estamos en el mismo punto. Exacto. Yo hago mal, pero culpo a Dios de por qué me has creado. Pero ¿quién te llevó a quedar atado en el pecado? ¿Quién te llevó a quedar atado en la fornicación? ¿Quién te llevó a quedar atado en el alcohol? En todo lo que yo me había atado. ¿Quién? No fue Dios. Exacto. Dios me creó perfecta, pura, me creó con un bebé buena tierra. Tampoco vamos a echar la culpa a los padres, que ahí también caí yo. Pero como ahora le toca a alguien más... No, es una broma. ¿Puedes hablar Sí. o puedes hablar? Bueno, vale. Okay. Estamos presionando. Sí, un poquito. No, pero por lo menos en mi caso, es que
como que he tomado varias cositas, porque incluso lo que primero dijo Yasmi, que ministró a la gente, me acordaba de justo este testimonio que voy a contar, que es que aunque yo pasé alguna situación cuando era pequeña, que abrió como despertó en mí el área sexual, en realidad yo luego conscientemente, o bueno, no sé cómo explicarlo, pero porque sucedió bien de niña, comencé con esto de la masturbación. Y luego ya con los años se convirtió en una atadura increíble. Pero claro, aunque digamos la primera parte de ese despertar no fue mi culpa, luego yo sí conscientemente lo hacía. Entonces, claro, yo no puedo decir, bueno, por culpa de él, pero y todas las demás veces que lo hice yo conscientemente, ya era mi parte. Entonces, comenzó todo esto, ¿no? Por años, hasta que conozco al Señor y luego Él me revela con ese versículo que usted mencionaba al inicio, de el que confiesa su pecado. Exacto. Prosperará. Y el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Exacto. Entonces, ya yo sabía realmente que eso estaba mal, que no estaba bien delante de Dios, que yo tenía una atadura, entonces ya como que no lo encubría en, bueno, esto es normal, ¿no? Porque todo el mundo lo hace o algo así, sino que bueno, que ya esto es un pecado y yo necesito salir de aquí. Y aunque intenté por mis fuerzas, no fue hasta que Dios me reveló ese versículo de confesarlo. Y yo dije, bueno, tengo que confesarlo con alguien. Y fui a donde una mujer de Dios, que yo sé que ella estaba llena del Espíritu Santo, y le conté todo esto. Y ella oró por mí y hasta el día de hoy. Entonces yo sentía como eso cuando Yasmi oraba, de decir, ¿cuántas personas al recibir esta oración no va a pasar como pasó conmigo? ¿Quieres impartir? Como pasó conmigo de ese punto de yo accionarme, yo dar mi paso de decir, bueno, lo voy a confesar, pero luego de recibir una impartición de alguien lleno del Espíritu Santo, que hasta el día de hoy ya han pasado más de 12 años y eso jamás volvió a ocurrir. Porque luego está la otra parte de alejarse, apartarse. Entonces ya era como que, ok, Dios me liberó a través de esta impartición, pero ¿qué voy a hacer yo con esa liberación? Pues obviamente no me voy a quedar sola en un momento de tentación. No voy a, no sé, recurrir a el teléfono, el móvil, cualquier cosa que me pueda llevar a volver a ese pecado. Porque luego, claro, luego de, imagínense, si yo hubiese vuelto a caer, la culpa hubiese sido muchísimo peor. Porque viene el enemigo ahora a decirte, mira, Dios no te había sacado de allí, Dios no te había liberado, qué mala eres, no eres digna, no vas a poder. Entonces es como eso, ¿no? O sea, confesar y apartarnos de ese pecado. Súper bien. Y además, 2 puntos súper interesantes. 1, tú tomaste una acción, una decisión. Entonces la decisión es la que te va a sacar de ahí. Pero lo segundo que dijiste, y que incluso no hemos tocado antes en el tema, es que decidiste, vamos a decir, como confesar todo eso o botar toda tu basura a una persona llena del Espíritu Santo. 100%. Y, sí. Y esto es tremendo porque muchas veces ministro personas, sobre todo personas, tal vez te vas a sentir identificada, pero muchas de las personas que he ministrado que han cometido abortos, me dicen que confesaron su aborto a todo el mundo, menos tal vez al pastor por miedo, al líder por miedo. Y Dios me hizo entender que incluso hay, ¿cómo lo llamo? Detonantes o no sé, hay cosas ya de diseño que traemos dentro que son en el orden de Dios. Es decir, tú cometes un pecado y hay algo dentro de ti en el orden de Dios que te empuja a confiésalo. Pero a veces tenemos pues el mal hacer, o ¿cómo lo digo? La mala costumbre de confesar donde no debemos. Yo conozco una chica que había abortado y ella iba a confesar, como no quería que se supiera que había abortado, entonces lo confesó al amigo que tenía lejos, a la persona que sabía que no tenía ningún contacto con los familiares. Pero yo me quedé pensando como, ¿y esto? ¿Y este patrón? Que confiesa, que te confiesa. ¿Pero qué sucede? Que confesaba donde no había unción, confesaba en el lugar incorrecto. Entonces esto todavía le traía más condenación, porque la persona que no tenía la unción, uno le decía, anda muchacha, pero ¿qué más da eso? Si total, hombre, o la amiga de turno, pero si yo también lo hice y eso no pasa nada. Claro. Sí, ¿qué pasa? Sí. Todo el que lo hace, aún no siendo creyente, tiene una culpa, tiene un pesar, porque yo he ministrado a montones de personas con espíritu de muerte, angustias, depresiones, tal vez no saben el origen de dónde viene eso, ¿no? Pero generalmente suele ser por ahí, ¿no? Entonces, algo muy, muy importante que hay en este punto es, si te decides ya a confesar, entonces enfócate en confesar en la fuente correcta. Enfócate a ir a vomitar toda tu basura a aquel
que la puedes recibir, a aquel que no te va a juzgar y a aquel que te va a dar un consejo para salir del lugar. Esa persona es Dios, pero Dios desde el Génesis hasta aquí vemos que colabora con la humanidad, con todos aquellos que de entre la humanidad le han dicho yo quiero ser tu hijo. Aunque voy a ir un poco más allá. Ciro no era del pueblo, el rey Ciro no era del pueblo de Israel, mas sin embargo era un instrumento en las manos de Dios. Esto nos hace ver que Dios colabora con una piedra, con un burro, con quien le dé la gana, porque Dios es soberano. Pastora, me venía ahora a la mente un testimonio, unas conversaciones que tuvimos hace poco tú y yo. A ver si va a contar confesiones. No quiero exponer mucho vale. la situación, pero si recuerdas, era algo que en mí había ocurrido y yo lo había arreglado con Dios. ¿Te acuerdas? A ver. Pero nunca lo había llegado a confesar a nadie. Sí. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, Tremendo. es verdad, que yo te acusé y todo. ¿Qué clase más... de amigas somos? Que no me entero de nada. Es más, o sea, que no simplemente que hay pecados que a lo mejor tú dices, no, si yo ya se lo dije a Dios, se lo confesé a Dios, estoy en paz con Dios. Y era una y otra vez, era una rueda y no era capaz de salir de ahí. Quizás no cometía el mismo pecado, pero era como esa cobertura que seguía ahí taponando, y aunque yo no estaba en ese pecado ya, pero impedía la libertad. Tremendo. Y yo me acuerdo que cuando lo hablábamos le decía, pero si yo estaba a cuentas con Dios, y me decía, sí, pero hay que confesarlo realmente para que haya un rompimiento, para que haya, y de verdad así fue. Sí. Tremendo. Porque en el corazón creemos para justicia, pero la boca, la palabra, es la que trae la salvación. Y a veces enfocamos mucho este versículo solo a la salvación personal o me voy al cielo. No, la salvación de la situación en la que estás metido. Exacto. Ese es el poder que tiene la confesión, ¿no? La palabra, en nuestra boca está la vida y la muerte. Y realmente sí que recuerdo el caso y te animo a buscar tu pastor, tu líder, tu pastora. Si eres hombre, bueno, por lo menos en esta casa, de aquí impartimos lo que Dios nos enseña. Tú estás en otra casa y respete usted a sus pastores, no me voy a meter ahí. Pero realmente en esta casa, para todos los hijos espirituales que tenemos ahí, enseñamos esto, hombre con hombre, mujer con mujer. Cada oveja con su pareja y nadie baile con su tía. Eso se decía en mi tierra. Lo importante que es rodearte de personas ungidas y personas de reino. Sí. Total. Eso es muy importante porque las personas de reino te llevan a un nivel, y si te unes con otras personas que no tienen nada que ver con Dios, que al final no te van a apoyar, que al final te van a hacer cambiar todo, lo que te van a hacer es retroceder. Pues como te pasó con la niña, ¿no? atrás. Que al final era como apoyar un poco, ¿no? La importancia de tener amistades de reino. Totalmente. Amistades de Incluso reino. yo creo que también dentro de la iglesia, porque hay personas que a mí me han comentado a raíz de este testimonio, decirme, es que no tengo a nadie a quien contárselo, ni siquiera en mi iglesia, porque sé que lo van a decir, o incluso he escuchado que alguien le contó un pecado a su pastor y luego su pastor desde el púlpito Wow. diciendo cosas así. Entonces Qué por eso es terrible. como importante lo de ser llenos del Espíritu Santo, no importa si tienen títulos o no, pero que una persona que esté llena del Espíritu Santo, que va a tomar esa confesión delante de Dios y decir, esta persona quiere salir de allí. O sea, esto no es para vergüenza de ella, ni es para exponerlo, es que ella quiere salir de allí. Y esa persona le va a ayudar. Wow, buenísimo. El mayor título. Yo ya estoy. Mi hijo me decía, no lo digas, ama, no lo digas que no hay culto y ya está ahí detrás de... Porque ya te iba a decir, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Que ya me pierdo entre... No, el mayor título que una persona puede tener no es el título que tengas de ministro de culto ordenado y desordenado, no. El mayor título es tener un título en el corazón de Dios. Amiga de Dios, amigo de Dios, lleno y llena del Espíritu Santo. Totalmente. Para mí no hay mayor que eso, porque esa es tu garantía, mejor que el título en la mejor universidad que tú tienes colgado ahí en tu pared, es tener un título en el corazón de Dios. Bueno, pues entonces hasta aquí. ¿Cuántos van entendiendo el tema del Espíritu Santo? Sé que está haciendo su parte, que es la más gloriosa, tremenda, poderosa que está impartiendo para ti. Y vamos a recapitular un poco. No a las excusas, no al echarle culpa al otro, no al echarle culpa al Señor, no al albergar el pecado por tu dolor, pobrecita, pobrecito de mí. Te queremos ayudar a salir de esa situación y Dios mismo establece en su palabra, el que encubre su pecado
en cualquiera de estas formas, maquillándolo, excusándoselo con algo, tirando la culpa al otro, abrazándolo. El que encubre su pecado, no dice ni cómo, el que lo encubre, la palabra dice, no prosperará, mas el que lo confiesa. Te hemos dado aquí algunos tips, ¿se llama? Qué moderna estoy. Podcast. Podcast, que no sabía ni cómo era la palabra, pero podcast y tips. Entonces, esos tips que te hemos dado, ¿no? ¿Se me han olvidado los tips? Pues imagínate. Pues hablar con la persona ungida, por ejemplo. Hablar con la persona ungida, confesar a la persona ungida. Es que yo me enfogueto y me maravillo yo sola y ya luego se me va la onda, pero aquí tengo las colaboradoras que me ayudan. Entonces, todo esto es para socorrerte, para ayudarte, para mostrarte, señalarte qué camino seguir, porque el camino siempre es Cristo. Y Cristo lo puedes ver aquí en su palabra. Cristo lo puedes ver aquí en todas sus ordenanzas, en todo lo que Él dice. Y si tú te abrazas a eso, tú te agarras a eso, finalmente es tomar la mano de Jesús y caminar camino a la salvación, a la libertad, que para eso es todo esto. Todo esto, señores, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos para glorificar a Dios, pero lo hacemos para mostrar que estamos en un reino, el reino de los cielos, y que en ese reino hay un rey que vive, un rey que liberta, que sana, que salva, pero te estamos dando la fórmula conforme la palabra. Si luego tú no sigues la fórmula, no puedes decir que esto no funciona. Tú sigue la fórmula que yo te digo va a funcionar. Yo veo en mi espíritu que están rompiendo cadenas, pero rompiendo cadenas, grillos. Hay personas incluso que van a decir, esa persona soy yo porque siento que algo cae de mis pies. Por años has tenido grillos, grilletes que no te han dejado avanzar en Cristo. Hoy es tu día de salvación. Amén. Hoy es tu día de avance, progreso, mejora, amén, porque donde el reino se establece, se remueve la tiniebla. Viene la paz, viene la libertad, viene el gozo de la salvación, la tristeza se va, el luto se va, la amargura se va, la esclavitud se va. Todo eso lo hace nuestro Jesús. Amén. Entonces así, como en un croquis cogiendo tips, esto no a ese excusarte también detrás de mentira piadosa, una mentirijilla. No tenemos como conciencia. Una persona me decía en estos días, me he dado cuenta que en el pueblo de Dios no hay esa convicción de pecado de las mentiras. Porque parece que la mentira está en la orden del día. O sea, yo tuve un episodio hace poquito con una persona que me decía, bueno, no, me voy de la iglesia porque me voy para aquí, me voy para allá, y en la mitad el Espíritu Santo me dijo, no te está diciendo la verdad. Wow. Realmente se va a otra iglesia. Y yo decía, pero Ananías y Zafira, qué poca convicción de pecado en el corazón. O sea, ¿por qué no decir abiertamente? Además, creo que damos testimonio en todos estos años de no solo bendecir a las personas, bendecirlas, mira, que te vaya bien, encuentra tu destino. Porque yo soy una pastora que comprendo que igual el destino no es aquí. Igual ha tenido que estar 2-3 años en este lugar, no sé, para que Dios le imparta algo, porque tiene que florecer en otro. Es que yo lo tengo ministrado, permeado, interiorizado y de todo. Sí. Entonces, no sé, ¿por qué no? Y hablaba con una persona y me decía, es que no hay como esa convicción. Porque queremos quedar siempre bien. Exacto. O sea, no te importa quedar mal con Dios. Estás mintiendo a tu pastor a la cara, pero tienes que quedar bien con las personas, ¿no? Porque no somos conscientes al final de que es un pecado. Y que el Señor está con nosotros. Sí, a ver, que pensamos que en ese momento no está. Sí, no está, ¿sabes? Está engañando a la verdad. Yo tengo un dicho de hace muchos años, cuando me convertí, dice, aunque la verdad te lleve a la muerte, siempre di la verdad. Wow, siempre. Buenísimo. Aunque me llevara a la muerte, siempre di la verdad. Y cada vez que a lo mejor en un momento es, yo que la verdad me lleva a la muerte. No, ¿sabes? Aunque la verdad me lleva a la muerte. Sí. Siempre decir la verdad. Porque al final vas a quedar en libertad, porque la mentira te arrastra a otra, te lleva a otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y al final se hace una rueda. Sí, una total. rueda. Que ya no sabes ni cómo salir. No. Es que ya es muy difícil. O incluso nos convertimos en eso, esclavos de aparentar, de quedar bien con todo el mundo, pero al final, o sea, al Señor nadie le engaña. Y a Satanás tampoco. Exacto. Y cuando vives esa libertad, de verdad, cuando ya llegas a eso y haces una libertad, ya no vuelves atrás. Es que no quieres volver atrás. Claro. Porque dices, ¿cómo te vas a amarrar otra vez atrás? Exacto. Sí. Total. Pues bueno, ya estamos casi que terminando el programa. Sí, se nos ha pasado como 2 segundos. Rápido. Oye, una maravilla. Y rapidez. Yo creíais que iba a estar sudando la gota, pero no.
Yo creo que, si no me estoy equivocando, creo que ya llevamos aquí casi que una horita, ¿no? Sí. Pero bueno, esperamos de verdad bendecir también a toda esta audiencia. Esperamos que seas bendecido, que se esté impartiendo todo esto para tu vida, porque estés recibiendo todo esto. Pero todavía hay un poquito más. Bueno, hay una enseñanza de cómo salgo de aquí. Realmente estamos hablando de decisiones, estamos hablando de que tienes que tomar la decisión, de confesar. Y hay otra cosa importantísima en esto que tú no puedes perder de vista. La Biblia dice, a ver si tengo por aquí, Santiago 1, en el versículo 13 y 14 de la Nueva Versión Internacional, hay un parrafito que para mí dice algo clave. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, ¿los de quién? Los míos. Sus propios malos deseos le arrastran. Entonces, esto también es una clave, ¿no? Total. Aquí no le vayas a echar la culpa a la serpiente, al demonio, al vecino, al Yo papá. creo que es un poco como decía Stephanie, ¿no? Podemos justificar, vamos a decirlo así, pues a lo mejor pecados que siendo pequeñitos o nos han hecho cualquier cosa, pero es que luego hay una parte en la que sus tú propios tienes malos deseos, el deseo de venganza del que me han hecho, el deseo de querer que te vaya mal. Porque la falta de perdón a veces hace eso, ¿no? Cuando tú vas a saber que hay falta de perdón en tu corazón hacia una persona, cuando te dan una mala noticia a la persona y te alegras. Ajá. Es como, ¿verdad? Ajá. Esa es la venganza, la justicia de Jehová para mi vida. Una vez, hace poco le estaba diciendo, esta mañana se lo estaba diciendo a una chica, que una vez el Espíritu Santo me dijo, Ana, muy bien, en tus oraciones, perdón para ti, misericordia para ti y juicio y venganza para el otro. Mira lo que me ha hecho, Señor, tú eres el que se venga de mí. Y madre mía, pues no. Dios es misericordia y amor para todos. Entonces, este texto es muy bueno. Comprender que son tus malos deseos los que te arrastran ahí. Entonces, ¿cómo yo salgo de ahí? Primero, reconócete pecador. Yo soy culpable. ¿Lo puedes decir ahí conmigo? Yo soy culpable, porque esto hace acallar toda voz del infierno, toda voz de tus propios pensamientos, tu propio orgullo. El orgullo nos habla más que un demonio. El orgullo te dice, no reconozcas eso. Tú el perfecto, tú la perfecta, el otro es el pecador. Ahí está operando el orgullo. Entonces, primer punto, reconoce que eres tú, tu mal deseo. ¿Y por qué te abrazas y te agarras con uñas y dientes a ese deseo malo? Porque los deseos nos dan placer. ¿Por qué nos da placer? Claro, lo que porque la falta de perdón te da placer. Sí. Porque la venganza da un placer al ser humano. Sí. ¿Verdad? La masturbación de la que hablabas. Claro, realmente, claro. aunque tú conscientemente decías, esto es un pecado, esto no Sí. está bien, hay un placer. Claro, momentáneo, físico. pero hay un ¿verdad? placer, Hay un efectivamente. placer que te va a llevar luego a condenación, te va a llevar a muchas cosas, pero es que Satanás no tendría cómo agarrarnos Claro. si no hubiera que hay un placer de por medio, ¿no? La gente que cuando me dice, es que bebías, es que a mí me gustaba beber, porque me lo pasaba zambomba. Claro, la hora que duraba, porque luego incluso la borrachera se extralimitaba y ya, Pero ya se estaba- acuerda. y al día siguiente ni te cuento. Ahí venía el bajón de todo el mes, vamos. Claro. Pero hay La un tipo de infidelidad, placer. sí, la infidelidad al que, es igual. Sí, exacto. Crea eso, el Morbo ese. el morbo, dicen, Sí. y ahí después te sientes mal, vuelves otra vez. Sí, es Exacto, muy yo siempre decía, si Dios hubiera diseñado que a los fornicarios, a los idólatras, la cama los electrocutara, no lo hacía más, es lo que digo yo, es lo que digo yo. Ya no habría problema que Claro, es que después uno le va dando uno así. Rienda y suelta. La primera vez, ay, pues no pasó nada. Sí, Ay, claro. pues no pasó nada. Nadie no se pasó enteró. nada. Ay, Nadie se enteró, nadie mira, se en secretito. Ahí, ¿y qué pasó? Exacto. Y después vuelve otra vez. Yo digo, si a la primera, ya está, se acabó todo. Ya no hubiera habido más. A los canarios. De raíz. Sí. Pero bueno, en ese libre albedrío que Dios nos dio, visteis, la decisión está en tu mano. Tú decides dar muerte a ese deseo interior. Entonces te voy a dar un consejo. No pelees ni siquiera contra el pecado, contra lo que ya floreció. Porque el deseo está en tu interior. O sea, lo que ya floreció, vas a poder querer erradicarlo, vas a poder querer... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Gritas a tus hijos, tienes ese mal carácter y estás súper mal pensando en qué estoy haciendo, ¿no? No pelees diciendo, no, me voy a levantar hoy de la cama, no voy a volver a gritar más. No,
mira para adentro. Hay un deseo. Tal vez has sido maltratado de niño, has sido maltratada y has comprimido ese odio, esa amargura, esa angustia dentro. Y ese mal deseo dentro está gritando para afuera. ¿Cuándo? Cuando tienes la oportunidad. Tú te sientes superior a tus hijos. Hay algo que te empodera. Y hay un deseo que al final se alimenta de cosas demoníacas. No sé si este es un buen ejemplo, pero ¿se entiende así? Me parece ¿Alguna estupendo. tiene un ejemplo mejor? Lo entiendo perfectamente. Estupendísimo ejemplo. Entonces hay Porque que, yo creo- lo pongo como ejemplo, ¿vale? Para Iba a mí- decir, para ahora, mi estoy con propia- todas las pecadoras sentadas que hacen lo mismo, no es broma. Madre mía, Bueno, yo todavía no tengo sé. hijos, así que eso no me pasa de Bueno, momento. Vete aprendiendo. De Que no me momento pase. no, pero bueno, yo sí tengo que decirlo públicamente, ¿no? Que no puedo justificarlo porque siempre dicen, ¿cómo lo haces con 4 niños? No sé qué, te volverás loca, yo con uno no puedo. No es justificable, para nada. Pero sí es verdad que hay momentos en los que te supera, no sé si el cansancio, el trabajo, da igual, pero me enfoco mucho en eso. Hoy no lo voy a hacer. Pues no es Hoy el re- voy no a, es el remedio. a comportarme tal. Y la verdad que, claro, ¿qué pasa? Que cuando no lo hago, te entras en esa rueda. Pues Exacto. mira lo que hablamos, ¿no? Peca, confiesa, peca, pide condena, perdón, sí, vuelves a sí. confesar, vuelves a pecar. Te condena. Te condenas, te sientes indigno, yo no puedo, yo no voy a ser capaz de superar esto, ¿no? Qué bueno, y me gusta también que Laura confiese esto, porque muchas veces la gente que está detrás Claro, piensa que los somos que estamos humanos. aquí, como le decía antes yo a Yasmi, vienes a la alabanza en carro de fuego, te vas en carro de fuego. No, ¿verdad? Que No. nos levantamos con un mal pie, ¿verdad? Estamos todos en construcción, pero me encanta la transparencia, me encanta decir, mira, he pecado, he fallado, he tenido esta debilidad, perdón. Perdón si he dañado a alguien y perdón, por supuesto, en primer lugar, al Señor. Eso realmente para mí es santidad, el deseo profundo de querer una persona vivir en santidad. Y a lo mejor no lo sabías, pero ya no vas a cortar más las hojas de alrededor. Muy bien. Vete profundo, ¿qué hay de tu niñez? ¿Qué hay en frustración? Bueno, yo que te conozco un poco, incluso lo puedo visualizar. ¿Qué hay? Quiero atacar lo que hay aquí dentro. Claro. Quiero atacar lo que se ha quedado aquí contenido, que está haciendo que sea como una olla a presión y en momentos donde Satanás te los preparará a todos. Claro, además, con bueno. 4 chiquillos, la casa. Sí, todo. sí, sí, sí. Entonces, hay momentos... Ahí está la escena Sí, perfecta. Exacto, te mete en el escenario perfecto y ahí salta para todos lados, ¿no? Pues bueno, esto lo puede transportar cada uno a cómo se manifiesta en él el pecado, ¿no? Ujú. No sé si tenéis algún otro pecado que confesar. Bueno, ya que estamos... No, Ya que Pues ya, mira, espérate. Bueno, pero entendido el punto, ¿verdad? Hay un tipo de placer, ¿no? Y para eso os quiero leer, no sé si alguna tiene o pueden ahí también buscar Colosenses 3, el versículo 5, que dice algo tremendo para que aquí sí no nos van a entrar las excusas. Fíjate cómo Dios nos quiere ayudar con todo esto, ¿no? Y dice Colosenses 3, 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿A qué tenemos que dar muerte? A lo terrenal. Y ahí da una larga lista: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene y bla, 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 bla. Puedes leer todo lo que aquí te está diciendo el Señor. Pero el punto de todo esto es: haced morir. ¿Sabes qué te está diciendo Dios ahí? La responsabilidad es tuya. Claro. Porque no dice, pídeme que yo haga morir. No te Pídeme que yo te envíe los ángeles escuadrones a tu vida. No, Qué no. fácil sería todo, ¿verdad? Exacto. Ay. Te doy una orden. Haced morir lo terrenal. Si Dios dice, haced morir, quiere decir Que hay una se parte, puede. y que hay una Y que parte está vivo. nuestra, ¿verdad? Exacto, que está vivo, muy buena, que está vivo, lo terrenal. Segundo, que hay una parte que nos corresponde, Exacto. porque si no, no diría haced morir. Claro. Diría, tranquilos, yo vengo y te ayudo, como en muchos otros textos bíblicos. Sí. Yo iré y te libraré. Ajá. No, aquí dice, te va a tocar a ti. Haz morir lo terrenal. Entonces, es una decisión. Sí. Es una decisión. Y yo tenía aquí testimonios poderosos. No sé si me va a dar tiempo en un minuto, ahí me va a dar la audiencia este minutito, porque quería contar cómo para mí esto se hizo vivo en una persona que yo conocí hace muchos años. En alguna predicación incluso lo he compartido, que fue terrible lo que le pasó, ¿no? Pero a veces es que las desgracias te acercan al Señor, ¿no? Yo la llevé al Señor y entonces yo le decía, mira, hay una vida en santidad, nosotros como cristianos podemos vivir sin pecado, ocasionalmente pecando sí, pero una vida en pecado no. O sea, podemos vivir esa santidad.
Y yo recuerdo que ella siempre me decía, eso no se puede, porque fíjate, es que hay algo que me nace, que me inclina al pecado, y me decía cosas así, ¿no? Y una vez, pues para desgracia, la verdad, no voy a dar mucho detalle porque no quisiera exponer a la persona, pero resulta que, bueno, hubo un episodio en su vida al que ella cedió y esa persona intentó abusar de esta joven. Y gracias a Dios, siempre digo gracias a Dios, ella pudo escapar, porque literalmente pudo escapar de la situación y este hombre no la violó. Pero resultó que el hombre, bueno, tú tal vez sabrás, que el hombre se suicidó. Pues finalmente todos estamos en un pueblo y de todo se entera uno. Y pensando tal vez el hombre que esta chica lo iba a denunciar, que esta chica lo iba a exponer, que tenía niños pequeños y una mujer y todos conocidos en el mismo pueblo, pues el hombre se suicidó. ¿Qué sucedió? Que esta joven que escapó vio la mano de Dios sobre ella, vio realmente la desgracia que había sucedido y ella se acercó a Dios de una manera brutal. Y ese día Dios me enseñó que no sea una desgracia la que te acerca a la gracia. Realmente con una decisión tú puedes cambiar tu destino, tú puedes acercarte a Dios y tú puedes vivir en santidad, porque si no Dios nunca te pondría esa carga de hacer morir. Eso no es una carga, hermano, eso es un poder que Dios te da a ti para que tú puedas hacer morir. Lo que pasa es que a veces no hacemos morir y Dios permite circunstancias, ojo aquí, que no fue él el que hizo que ese hombre se suicidara, no fue él el que hizo que ese hombre quisiera abusar de esta joven, no, todo eso es la maldad, como dice aquí, lo terrenal, el mal deseo de nuestro interior, todo eso que florece y nos salpica cuando no andamos derechitos en Dios, ¿no? Pero sí es verdad que Dios permite todo eso a tu alrededor, ¿para qué? Para empujarte a la gracia. Las desgracias muchas veces empujan a la gracia de Dios. Y esta joven fue detrás de esa gracia, pidió perdón al Señor y hasta el día de hoy ella vive en santidad, firme como una vela. Sí. El poder de una decisión. Sí, claro. Pero es que mejor llegar por las buenas a la decisión, por amor, que no, por eso dolor. es, que no por desgracia, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si tenéis algo más que aportar, porque ahora sí quisiera finalizar este programa para que el próximo programa estén aquí escuchándonos y no digan, ay no, que esto parece el sermón de la montaña. Y quisiera orar para terminar bendiciéndolos a todos, pero no sé si queréis aportar alguna cosita más, algo que el Espíritu os trae, porque aquí Él es el capitán. Amén. Él es nuestro colaborador, como yo siempre digo, el socio mayoritario. ¿Todo está bien? Bien. Todo, ¿Sí? todo bien. Del 10. Del 10. Del 10. Bueno, pues entonces sí, quisiera terminar orando por ti, que estás ahí. Ya te he tratado de usted, de ti, todo junto, para Estamos todos en familia, los públicos. pastora, estamos en familia. Para todos los públicos, porque es verdad que en nuestra tierra... Que sí, No, hombre, no, que no estamos existe en el usted, ¿no? familia. ¿Te ha llamado alguna vez usted? No, Yo... a mi madre le llamaban de usted y no le gustaba, así Yo que no lo tú. puedo evitar, así que lo Es siento. verdad, ella no lo puede yo lo evitar, dice ¿ves? mucho. Entonces tenemos para todos los públicos. Ah, Para vale, el que le ok. guste... Perdón. Sí. Yo ya me hago como si estuviéramos así en familia. Para el que le guste el usted, para el que le guste el tú, pues para todos los públicos, porque una de las cosas que más me encanta de Dios es que es multiforme. A Él le encanta todo porque Él mismo lo creó. Entonces vamos a poner manos para ellos, vamos ahí a esa cámara que estamos ahí todas ahí, vamos a poner manos declarando que la luz que aquí se ha impartido es sobre tu casa, sea la luz. Esa luz que en el Génesis hizo que las tinieblas desaparecieran y que todo se ordenara. Esa luz, sea la luz, venga sobre tu casa. Damos gracias al Dios de poder, damos gracias al Dios de poder, porque algo nuevo ha comenzado hoy. Amén. Conversaciones con Dios. Amén. Hasta aquí este podcast. Hasta aquí este podcast y nos volvemos a ver aquí todos juntos. ¿Os parece? ¿Sí? Tenemos otra cita divina. Estos son nuestros colaboradores de hoy. No sabemos lo que el Espíritu Santo va a traer el próximo día, pero chicas, de verdad, os felicito. Doy gracias al Señor por vuestra participación y habéis hecho que este podcast me sea mucho más fácil de llevar. Este aplauso para vosotras. Y gracias, la audiencia. Ahí nos despedimos todas. Hasta la próxima. Chao. Conversaciones con Dios en el desierto manantial. Conversaciones con Dios, yo encuentro paz celestial.